en ayunas, o sea, 150, 160, prediabetes o intolerancia a la glucosa. Ese paciente puede volver a tener un metabolismo normal si se interviene. Hay estudios muy grandes en poblaciones grandes. ¿Medicamentos? Intervención sobre todo con dieta y ejercicio. Qué bueno. Sí, o sea, la intervención es posible, la prevención es posible. Si soy prediabético, me preguntan, ¿puedo volver a tener un metabolismo de glucosa normal? Sí, pero hay que trabajar para eso. Medicación sirve, pero lo que más impacto tiene es cambiar la forma de alimentarse, que es lo más difícil para las Tenemos una llamada ahora desde Arequipa. Tenemos a Pedro en la línea. Aló, Pedro. Aló, Pedro. Sí, buenos días. Buenos días. Te escuchamos, Pedro. Buen día. Vengo de la ciudad de Arequipa. Mi esposa tiene una enfermedad que se llama cistis. Tendría la amabilidad de orientarme cómo la puedo curar, porque está ya varios meses con esta enfermedad. Ayúdeme, por favor. Ya, Pedro, yo te voy a rogar que hay una dirección de correo electrónico que es salud@tvperú.gov.pe. Si nos dejas tu dirección de correo electrónico, yo te devuelvo te la respondo, pero a grandes rasgos lo que te puedo decir es que si hablamos de cistisarcosis, o de neurocistisarcosis, lo que tendríamos que hacer es evaluar por un neurólogo, ver en dónde están estos huevitos de este animalito que se encuentra, que habitualmente nos contagiamos muchas veces en la carne de cerdo, y hay tratamiento para ello, así que no te preocupes, no te desesperes, que hay tratamiento para ello. Si tú me dejas vía mail o por el interno tu correo electrónico, yo te lo respondo. Gracias más bien, Pedro, por llamar. Cuando hablamos de diabetes, a veces habías hablado de las insulinodependientes o no insulinodependientes, tipo 1, tipo 2. Exacto. ¿En quiénes se presentan con mayor frecuencia? ¿Con qué características? Bien, en cuanto a tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 es aquella que ocurre en niños, ¿no? Generalmente en menores de 18 a 20 años, en el que justamente el páncreas, por un tema de un daño autoinmune, ya no produce insulina. Entonces, estos pacientes diabéticos tipo 1 requieren insulina desde el momento del diagnóstico. Y los diabéticos tipo 2 son aquellos que manifiestan la enfermedad ya en la adultez, y justamente el origen de ellos lo que llamamos resistencia a la insulina. O sea, hay insulina en el cuerpo, pero no funciona bien, debido a que hay demasiada grasa corporal, básicamente. Estos pacientes en un inicio pueden ser manejados con medicación oral, pastillas, y más adelante, como comenté, la insulina. En ambos casos la insulina que se usa es la misma. Nosotros en el Perú ya tenemos felizmente insulinas humanas, insulinas análogas, que llamamos insulinas modernas, que se aplican en lapiceros, y esto ha venido a facilitar la calidad de vida tremendamente. Un joven, una persona adulta mayor o una persona adulta que utilice insulina, ¿en qué momento o qué característica o qué consejo le puede dar antes de colocarse la insulina? Sí, el médico le debe explicar al paciente en qué momento del día colocársela. Lo habitual es que empecemos con insulinas antes de dormir, porque, bueno, de esa manera hacemos que la glucosa del día siguiente salga más baja. Y le recomendamos que luego de la administración de la insulina coman una merienda pequeña, una taza de leche, una taza de avena, tal. Y luego también tenemos la insulina de aplicación previa a las comidas. Dependiendo del tipo de insulina, puede ser media hora antes de la comida o inmediatamente antes de la comida o a veces después de la comida. Depende del tipo de insulina, pero siempre respetando lo que el médico dice. Generalmente, como regla, no debe aplicarse la insulina si uno no va a comer. En ayunas. Claro, o sea, uno se le aplica porque sabe que va a comer dentro de un momento, ¿no? Pero a veces el paciente no lo comprende bien, se coloca la insulina, no come nada y termina siendo una complicación. También hacerle caso a su médico que la está tratando, porque no es la misma forma de mi compadre, de mi amigo. Sí, porque mi amiga se lo pone así y mi vecina se lo pone individualizado, así, ¿no? Exactamente. Tenemos una llamada, Viviana, desde Ancash. Tenemos a Edgar. Aló, Edgar. Buenos días. Buen día, bienvenido. Ante todo, felicitarle por el programa. No, bueno, es la primera vez que veo este programa. ¿Y cómo se llama? Yo soy un diabético que ya tengo 2 años con esta enfermedad. Ya. Pero ahorita como que se me ha complicado mucho porque tengo dolores ya mucho en los riñones, y veo que mi glucosa no baja ya de 250, se mantiene, por más que yo tenga un tratamiento con metformina. Ya. Yo quisiera saber qué es lo que debo hacer en este caso, ¿no? ¿Qué edad tienes, Edgar? Tengo 41 años. 41 años, y hacía conciencia. ¿Realmente has mejorado peso, si es que tuviese sobrepeso o la comida? Cuando yo empecé pesaba 90 kilos, ahorita estoy en 78. O sea, estoy bajando, como te digo, tomo 2 litros de agua
pero visiono 4. Ya. Entonces como que parece que me está agarrando ya calambres en las noches. Ajá. Ok, ya hace 2 años que te diagnosticaron diabetes. Sí, hace 2 años. Ok, ¿tienes familiares diabéticos? Mi papá murió con diabetes. Ok, muchas gracias, Edgar, por llamar. Muy agradecido también. Paciente joven, ¿no? Paciente joven con diagnóstico y de repente no está manejando muy bien esos valores. Definitivamente, si ha perdido tanto peso, por lo que he entendido son 13 kilos de pérdida, y él mismo dice, ¿no? Tomo 2 litros de agua y orino 4. O sea, esa pérdida de peso es lo que llamamos por glucotoxicidad. ¿Qué pasa? Cuando en la diabetes no estamos compensando bien las glucosas, uno empieza a eliminar glucosa en la orina, de ahí que el volumen de orina aumente y uno empieza a perder peso porque esa glucosa son calorías. Entonces se pierden las calorías y uno pierde peso. Fuera de eso, el metabolismo también cambia y se empiezan de alguna manera a quemar nuestra grasa y nuestro músculo. Entonces uno se siente débil, acalambrado. Yo sinceramente recomendaría al paciente que recurra a su médico nuevamente y que muy probablemente empiece a insulinizarse. Ahora, como estábamos comentando, la insulinización no tiene por qué ser vista de una manera estigmatizante o que yo ya estoy en las últimas de la enfermedad. Este caballero está presentando síntomas de glucotoxicidad, ¿no? Pérdida de peso, demasiada orina. Y la metformina es una excelente droga, definitivamente es la primera, digamos, exacto, la primera elección frente a un diagnóstico de diabetes. No basta, ¿no? Y justamente por eso es que tenemos muchas, digamos, inquietudes los médicos que tratamos diabetes de cómo mejorar el tratamiento. Hay mucha alternativa. Exacto, porque las insulinas ahora, por ejemplo, las tenemos las que no hacen ganar tanto peso, porque eso es una de las complicaciones, ganancia de peso. Tenemos insulinas modernas que ya no hacen ganar tanto peso. Tenemos también medicinas inyectables que no son insulinas, que son, bueno, un nombre un poquito complicado, análogo de geles. También se inyectan, como por ejemplo liraglutida, que ha mostrado muchos beneficios, y justamente hemos tenido una cumbre en Lima hace unos años, donde ha habido especialistas de todas partes del mundo que nos han venido a hablar justamente de estos nuevos tratamientos, ¿no? Y de la forma de prevenir las complicaciones. Y no tener miedo a estos nuevos tratamientos. Sobre a veces todo. El tratamiento inyectable siempre inspira un temor y no necesariamente... Y sabes que los médicos somos los primeros que tenemos miedo. Exacto. Entonces, tenemos una llamada, Diana, del RIMAC. Tenemos a Pedro en la línea. Hello, Pedro. Hola, buenos días. Buen día, bienvenido, dinos. Bueno, mi pregunta es simple, sencilla y práctica para la doctora. Quería saber qué es la hipoglicemia, porque mi señora madre hace cuestión de un mes le dio esto por un bajón de azúcar. ¿Y qué significa la neuropatía diabética? ¿Y a quiénes le da? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es la forma de prevenir este tipo de enfermedad? Ok, gracias, Pedro. Gracias. Buenos días, Pedro. La hipoglicemia que comentas es una de las complicaciones del tratamiento de la diabetes. Como los medicamentos que empleamos son justamente medicinas que permiten que la glucosa baje idealmente a niveles normales, entre 80 y 120, cuando la glucosa está por debajo de 60, da síntomas como son sudoración fría, temblor, una sensación de hambre tremenda y hasta desmayos, y en algunos pacientes más bien excitabilidad o agresividad. Entonces la hipoglicemia se puede evitar tomando la medicación justo antes de los alimentos. Por ejemplo, cuando se coloca la insulina tiene que ser antes de tomar alimentos, o cuando se toman las pastillas también antes de los alimentos. Cuando uno tiene estos síntomas de hipoglicemia, lo que debe hacer es justamente consumir azúcar, ¿no? De pronto es la única indicación para el paciente con diabetes de consumir algo azucarado, pero hablamos de agua con azúcar o caramelos, no chocolates ni yogur, porque a veces pasa que el paciente quiere tomar eso pero contiene mucha grasa, entonces retarda la absorción de glucosa. El cerebro, cuando no percibe glucosa mucho tiempo, incluso puede llegar a un coma. Entonces, si el paciente tiene estos síntomas, inmediatamente agua con azúcar, ¿no? O chupar 3, 4 caramelos, y ya cuando se siente un poco mejor el paciente, consumir algo más, digamos, contundente, algo con harina, ¿no? Y luego ver qué pasó, por qué bajó la glucosa.
Y la segunda pregunta que mencionabas, la neuropatía diabética, es una complicación crónica de la diabetes. Ocurre porque justamente los nervios que nos dan la sensación, la sensibilidad en piernas y brazos, se dañan cuando la glucosa está alta en forma muy constante. Y ese daño lo que va a generar es o pérdida de sensibilidad o más bien una hipersensibilidad. Y el paciente padece de hincones, dolores tipo electricidad, tipo quemazón, tipo punzada. Eso primero nos dice que bueno, el control de la diabetes no está correcto, y en segundo lugar hay medicación especial para neuropatía diabética que puede solicitar a su médico tratante. Y muchas veces el término de hipoglicemia, muchos pacientes dicen, pero ¿por qué si soy diabético me están diciendo que cargue un caramelo? Exacto, sí. Y en realidad habría que temer más a la hipoglicemia que a la hiperglicemia, ¿no? Claro, o sea, no minimizar Exacto, hay que hablarle al paciente de lo que puede ocurrir y qué hacer, que es de lo más fácil la medida. Exactamente. Tenemos una llamada acá desde Lima, tenemos a José Luis. Aló, José Luis. Muy buenos días, señor. Buen día, bienvenido, dinos. Por decir, yo cuando como, a mí se me da ganas de vómito, ¿sabes? Ya. ¿Eso me puede causar diabetes a la larga? ¿Alguna vez te has hecho algún examen para No, ninguno. ¿Y qué edad tienes, José Luis? 23 años. 23. 23 años. Ok, gracias, José Luis. ¿Problemas gastrointestinales como síntomas de diabetes? Sí, síntomas de hiperglicemia puede ser lo que es la sensación de meteorismo, o sea que uno se llena de gas, es una digestión lenta, también diarreas o estreñimiento, porque el intestino también es regido por nervios que se irritan cuando está la glucosa muy alta, ¿no? Valdría la pena hacer un estudio de glucosa en sangre simplemente para descartar. Y es de lo más fácil, ¿no? O sea, José Luis y a todos los amigos que están en casa, hacerse el examen de glicemia, la glucosa en sangre es realmente barato, es rápido. No pensemos nuevamente, y recalcar eso, no pensemos que porque no tenemos factores de riesgo no nos va a suceder a nosotros. Pues sí, pues en todo caso para tratarnos, ¿no? Así es. Y Diana, tenía unas preguntas, unos verdaderos o falsos que la gente siempre lo comenta en la calle. Primero, ¿la diabetes se cura o no? Lamentablemente no hay una curación hasta ahora, pero hay tratamientos muy buenos, comenzando desde pastillas, inyecciones de insulina, análogos de GLP-1, una serie de medicamentos. Con cada el vez aparecen más. las complicaciones. Pero lo básico es dieta y actividad física. Ok, si tengo diabetes, significa que no se va a curar, pero en todo caso sí puedo tener una vida normal si me cuido. Exacto. Qué bueno. Un segundo verdadero o falso, ¿la diabetes es contagiosa? No, es una enfermedad metabólica, sí, propia de cada organismo, no hay contagio para nada. Y eso no a los familiares, sobre todo de un paciente diabético, o sea, no hay por qué aislarlo ni nada, que se ha visto en unos casos cuando es una enfermedad de nuestro propio metabolismo. La tercera, una persona